Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, ¿no? Para el día de hoy tenemos previsto revisar un poquito todo lo que es la psicología comunitaria. ¿Alguno de quienes están en clase tiene alguna idea de lo que es la psicología comunitaria? ¿Alguien? Magíster, eh, puede ser la psicología comunitaria, puede ser como suena allí, trabajar con la comunidad. Trabajar con la comunidad, muy bien. ¿Qué más podemos hablar de la psicología comunitaria? La que analiza factores tanto escolares como familiares y sociales. Ya, estos factores sociales o que intervienen en la relación social, ¿verdad? Señorita Hoyos, dígame. Buenas noches, magíster. ¿Podría ser trabajar igual en grupos, por ejemplo, de discapacidad, otros de adultos mayores, otros de adolescentes, así? Ujú. Muy bien, vamos enfocados a esto, ¿no? Entonces, miren. Cuando nosotros hablamos de la psicología comunitaria, o más bien de la psicoterapia a nivel de comunidad, pues vamos a tomar muy en cuenta que va a estar enmarcada dentro del estudio, por un lado, y la intervención directamente de factores psicosociales. Estos factores que directamente van a tener una influencia en el desarrollo de los individuos dentro de esta parte social, van a tener una influencia, por ejemplo, también en el bienestar, en la inclusión social, en la adaptación social, en todos estos procesos, ¿sí? Entonces debemos tomar muy en cuenta que aquí se van a abordar temas bastante específicos como por ejemplo la violencia de género, el consumo de sustancias, la integración social, la inclusión social, el bienestar como tal social, ¿sí? Todos los problemas psicosociales y más el tema de adaptación es lo que nosotros vamos a ver en lo que es la psicoterapia comunitaria. Aquí debemos tomar en cuenta que hay tres principios fundamentales dentro de lo que es la psicoterapia comunitaria. La primera es el enfoque psicosocial, ¿no? Que esto implica que para nosotros trabajar en comunidad, pues es muy importante que conozcamos sobre algunas disciplinas. Estas disciplinas son la antropología, la sociología, la psicología social, y esto nos va a permitir como tal conocer o integrar todos estos conocimientos para poder identificar y enfocarnos en cómo estas dinámicas sociales que pueden darse a nivel del contexto social, vale el repetirlo, afecta directamente a un individuo o a un grupo de individuos, independientemente del si el grupo es pequeño, es mediano o es grande, ¿no? Otro de los principios fundamentales es la participación comunitaria. Esto implica que una psicoterapia direccionada a comunidad, pues se implementa siempre y cuando haya la participación activa de la comunidad, ¿sí? Si la comunidad no está de acuerdo con el proceso, pues prácticamente no sería adecuado, ¿verdad? Por ejemplo, creo que en algún momento nosotros sí habíamos puesto este ejemplo a colación y que es bastante complejo, ¿no? El hecho quizá de la violencia de género. Pero ¿qué pasa si nosotros planteamos un contexto de violencia de género en una comunidad rural bastante arraigada quizá en sus principios del matrimonio, de una cultura machista quizá y desde ese enfoque? Ya no se ha escuchado mucho, créeme, ya no lo he escuchado yo a nivel comunitario, pero por ejemplo, en comunidades de aquí de la sierra era muy común el hablar de los matrimonios y del matrimonio que incluía violencia de género y violencia en todos sus sentidos, psicológica, sexual, económica y demás, y que se manifestaba dentro de un contexto de que dentro de un matrimonio, pues el esposo tenía como el poder, si lo vemos así,
o podría llevar a cabo estos procesos de violencia. Como les decía, y llevándole al ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si el psicólogo va a esta comunidad, una comunidad muy arraigada en este proceso social, cultural, y el psicólogo llega desde una perspectiva de quizá promover procesos que mitiguen la violencia, el tema de las denuncias, divorcios, separaciones? Dentro de estos procesos, ¿ustedes consideran que la comunidad en una primera instancia, de una forma directa, aceptaría esta participación comunitaria, participaría dentro de este enfoque? Muy posiblemente le doy una semana al psicólogo. Y con todo, el presidente de la junta y de todo lado le sacan de esta comunidad. Entonces, miren qué importante es cuando nosotros llegamos a una comunidad, es conocer primero la comunidad y plantearnos objetivos a veces a muy corto plazo y enfocados a un contexto a largo plazo, porque muy posiblemente esta comunidad pueda tener un proceso de promoción de una cultura no violenta, pero no se va a llevar a cabo en 6 meses. Muy posiblemente se pueda llevar a cabo en unos 5 años, de ir de a poco, con objetivos muy pequeñitos, a corto plazo, identificando, mejorando, desarrollando habilidades, destrezas, reconectando campos hasta incluso con otras áreas económicos, sociales, de inclusión y un montón de cosas más. Entonces, ven qué importante es que dentro de la psicoterapia se fomente esta participación activa como tal de la comunidad en estos procesos como tal, pero promoviendo sobre todo el que no nos involucremos quizá directamente a cambiar el contexto social y cultural de esta comunidad. Esto es sumamente importante, ¿no? Y pues el tercer pilar fundamental implica la prevención, siempre en todo lo que implica terapia o psicoterapia, ¿no? La intervención orientada directamente a prevenir problemas sociales, a la promoción de conductas saludables y por ende a buscar o a generar cambios significativos dentro de la comunidad. Entonces, miren, de la misma forma en la que nosotros llevamos a cabo los procesos a nivel grupal, pues aquí también tiene el enfoque de la psicoterapia, del unir todas estas disciplinas, de la participación de la comunidad y de generar una cultura no solo de intervención, sino de prevención y de cambio social. A breves rasgos y con lo que les acabo de mencionar, ¿de qué forma difiere la psicoterapia grupal con la psicoterapia comunitaria? Que la comunitaria va adaptada a la cultura, al entorno. Ujú. Miren algo bien importante y quizá los textos no lo dicen. En la psicoterapia grupal, prácticamente, hay una problemática directa, a veces un trastorno ya identificado y una población que quiere cambiar, que quiere moldear o modificar esta conducta o esta situación, ¿verdad? Los grupos psicoterapéuticos tienen una finalidad: mitigar sintomatología, subir habilidades y destrezas e incluirse dentro del contexto social de una forma adecuada. La psicoterapia a través del apoyo entre pares, ¿verdad? A diferencia, en cambio, de la comunitaria. Muchas veces el grupo focal o el grupo comunitario, si lo queremos ver así, no está claro o no tiene específicamente la conducta, el contexto que se quiere cambiar. La comunidad muchas veces no quiere cambiar. La comunidad muchas veces no se da cuenta de la problemática que tiene. La comunidad a veces incluso está como que en la zona de confort con las dificultades que se puedan presentar. Y es ahí donde prácticamente, a diferencia de la terapia o de la psicoterapia a nivel de grupo, lo que vamos a hacer es, primero, diagnosticar, hacer un diagnóstico social de en realidad cuáles son las necesidades y problemas de la comunidad. Es decir, la comunidad no lo sabe
Y muy posiblemente nosotros tampoco. Entonces, recién vamos a llegar y es a evaluar estas necesidades. Luego, vamos a generar educación, capacitación, vamos a investigar con la comunidad como tal y después viene ya la intervención directa. Entonces, ¿ven lo complejo que implica la intervención a nivel comunitario? Porque hay que tomar muy en cuenta que las problemáticas que nosotros vemos quizá a nivel social, en realidad sean problemáticas de la comunidad y que sean problemáticas que la comunidad como tal quiera que sean intervenidas. Caso contrario, pues no tendría sentido una intervención, a no ser quizá que sea una política pública o un cambio ya específico y que no seamos psicólogos quizá desde un contexto particular, sino estemos direccionados ya por un ente público, pues se trabaja bajo ese contexto, pero caso contrario no. Entonces, miren, la psicoterapia grupal, hay un grupo objetivo con una problemática que busca ayuda bajo una problemática ya identificada. La psicoterapia a nivel comunitario busca primero identificar la necesidad de la comunidad, contrastar con la necesidad de cambio y empezar a actuar. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, magíster. Entonces, sí tenemos claro lo que es la psicoterapia a nivel grupal y lo que es la psicoterapia a nivel comunitario, ¿no? Entonces, la psicoterapia a nivel grupal, nosotros habíamos hablado también de que tenía un número de participantes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el número ideal de participantes en la psicoterapia grupal? Oye, fue la semana anterior nomás y ya 12, tenemos el 12 examen más. de 5 a 12. Pudiéndose extender, pero si es que se extiende incluso, tomar en cuenta el apoyo de más profesionales que lideren a nivel de subgrupos incluso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos en cambio en la psicoterapia comunitaria? ¿Hablaríamos quizá de un número definido? No. Y aquí viene otra diferencia. La psicoterapia grupal arma un grupo y el grupo se reúne. En la psicoterapia a nivel comunitario es una comunidad entera que no siempre se va a reunir toda la comunidad. Y muy posiblemente dentro de la intervención directa, nosotros vamos a tener que hacer subgrupos dentro de la terapia comunitaria. Y podemos tener psicoterapia grupal en la psicoterapia comunitaria. Si estamos entendiendo, ¿verdad? Tengo una comunidad, por ejemplo, con grupos vulnerables. Entonces, en mi rol como psicólogo dentro de la psicoterapia comunitaria, yo armo mi grupo focalizado para intervención grupal de grupos vulnerables como son la tercera edad, niños, personas con discapacidad o quizá personas con consumos problemáticos de alcohol o de sustancias, víctimas de violencia y un montón de cosas más, ¿verdad? Que pueden ser ya como subagrupar el tema comunitario como tal, teniendo en cuenta obviamente el objetivo general que tenemos de intervención dentro de esta comunidad, ¿sí? Si lo vemos ya dentro de un contexto específico con casos, por ejemplo, que podemos llevar a nivel comunitario, pueden ser, por ejemplo, la prevención del maltrato. Aquí implica realizar intervenciones en las cuales el proyecto como tal sería involucrar, por ejemplo, a familias en talleres sobre la resolución de conflictos, sobre las habilidades comunicativas, sobre temas de normas, leyes, incluso que implican el contexto de violencia, de maltrato. Podemos hacer, por ejemplo, también programas de intervención en tercera edad. Entonces, intervenciones que promuevan, por ejemplo, hábitos saludables, apoyo emocional a cuidadores, actividades cognitivas para personas de la tercera edad o llevar un envejecimiento activo, todos estos procesos, ¿verdad? Podemos hacer, por ejemplo, prevención de embarazos adolescentes, prevención de consumo de sustancias.
¿Qué más podemos hacer a nivel de comunidad? ¿A quién se le ocurre más temas de trabajar según las problemáticas de la comunidad? Violencia. Violencia. Ujú. Inclusión, por ejemplo. Inclusión educativa a niños, niñas y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas le faltan a nuestra sociedad, por ejemplo? Aquí, supongamos en el lugar en el que ustedes están y vamos a hacerlo con cada uno de ustedes. Vamos a ver. Señorita Acosta, Acosta Hidalgo, en su comunidad, en el lugar en el que usted vive, en su ciudad, en su barrio, ¿cuál cree usted que es una de las problemáticas comunitarias que son más evidentes? Buenas noches, ¿usted me escucha? Sí, le escucho, dígame. Bueno, en mi caso es entre la violencia de género. ¿Perdón? ¿Me escucha? Ahí sí le escucho. Ya, la problemática que más hay en la comunidad es la violencia de género. Ya. ¿Qué podemos hacer? Supongamos un proyecto o una actividad que se pueda hacer. Bueno, cuando yo hice la vinculación, eh, no se ve mucho cambio, pero se genera un poco de conciencia ya no en las partes que están siendo víctimas, pero sí en los hijos, lo que sería las capacitación Ujú. o charlas sobre la violencia. Ya. Charlas enfocadas a los niños, me dice, ¿verdad? Sí. Listo. Señora Alquinga, cuénteme, ¿cuál es la problemática que es más evidente en su sociedad? Se nos fue. Señorita Angulo. Buenas noches. Yo creo que en mi zona, como es rural, tenemos Ujú. acceso un poco limitado a los servicios de salud mental. Entonces, creo que sería bueno un poco abordar la psicoeducación con algunos temas para que las personas puedan conocer lo que son los servicios de salud mental y también el tema de alcoholismo en los jóvenes. Creo que eso sería Ujú. importante en la comunidad. Genial, sería un poquito como el identificar estas patologías a nivel emocional, a nivel mental, y el poder determinar que necesitan intervención, que necesitan apoyo, que no es normal quizá un contexto de depresión, de ansiedad, no es algo que ya va a pasar, no es algo que así es la vida y tenemos que aguantar, sino que muy posiblemente necesitamos apoyo y aquí identificar la necesidad de la salud mental y de una intervención, ¿verdad? Vamos a ver, señor Chamorro, ¿qué es lo que tiene usted en su sociedad, en su contexto comunitario? Buenas tardes, Magíster. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. La problemática en mi sociedad, dentro de mi sociedad, la que veo que se guía claramente es el consumo de alcohol. Ya. Porque- Ujú, Y es como que es normalizado el consumo de alcohol, entonces es como que muy, bueno, yo le veo que esa es la problemática. ujú. Que quizá su contexto comunitario quizá no lo ve como un problema, está muy normalizado, que hay quizá consumo social más frecuente de lo que se esperaría, pero que no lo están evidenciando como una patología quizá, sino como algo que es parte de la sociedad. Que eso créanme es en todo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo sí les mencionaba en algún momento que el ecuatoriano como tal regula mucho el alcoholismo? De que no es un bebedor social porque toma todos los fines de semana. Algo está pasando ahí. Reuniones, bautizos, primeras comuniones, cumpleaños. El cumpleaños de la hija que tiene 2 años y terminan todos alcoholizados. Es un contexto bastante complejo el del alcoholismo, de hecho, hasta dónde se considera alcoholismo, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, ¿no? Porque está muy normatizado el consumo de estas sustancias y más aún ahora desde pequeños, ¿no?
Los chicos lastimosamente 11, 12 años y ya han tenido sus primeras iniciaciones no solo con el alcohol, sino que con otras sustancias también, ¿no? Vamos revisando. Señor Godoy, cuénteme usted. Magíster, buenas noches. En mi caso, el tema delincuencial es de lo que más aborda dentro de mi comunidad Ujú, y la normalización que han planteado dentro del tema eh, de la violencia, ¿no? ujú, Manejamos el contexto de que si mi familia es violenta, pues yo tengo que ser violento. ujú, En ese aspecto, pues inclusive autoridades de aquí de la comunidad, pues tratando de ayudar a para manejar esta problemática, hicieron un convenio con unas pandillas que había aquí, más o menos ujú, como lo que pasó con el gobierno, y les entregaron la casa comunal. Resulta que esta casa comunal hoy ya no es casa comunal, sino es una guarida ya, porque todo estas pandillas se adueñaron de la casa comunal y hoy no quieren salir. Entonces, recientemente pues hubo una balacera justamente en ese lugar y obviamente recién quieren ahora sí las autoridades intervenir de manera drástica cuando debía habido, elaborado pues un proyecto en base pues si se les entregaba una casa comunal pero con acompañamiento, con direccionamiento adecuado para que los jóvenes que estaban en este proceso de rehabilitación, como lo queramos llamar, pues obviamente tengan esa dirección adecuada. Entonces, la problemática que se maneja aquí es, como digo, lo hacemos de manera superficial y no abordamos netamente el problema en el cual se radica todo este tema de violencia. muy bien, muchísimas gracias. Y miren qué complejo es esto, ¿no? Qué complejo es el determinar una solución en realidad a una dificultad cuando la solución quizá puede ser mucho más compleja que en realidad la misma problemática social. Miren qué complejo. A ver, y bueno, en ese contexto incluso creo que todos saben, ¿no? El señor Godoy es de aquí de Ibarra, así que miren hasta dónde podemos incluir estas situaciones que hacen incluso que Ibarra sea más peligrosa de lo que era antes incluso. Hay ciertos sectores que son mucho más complejos sobre todo, ¿no? Vamos viendo una que otra más. Señor Minda. Buenas noches, Magíster, ¿cómo está? La verdad acabo de entrar y no sé la mecánica de las... No, solo estaba preguntando que dentro de su comunidad, su barrio, su contexto social, ¿qué problemática usted considera que la comunidad tenga? No, en mi contexto veo que, igual que ya mencionó el anterior compañero, sí se normaliza demasiado lo que es el uso, el consumo del alcohol. Hay Ujú, gente que en la adolescencia ya empieza a tomar y también otra problemática que se ha dado es que mucha gente, muchas mujeres, especialmente menores de edad, es el embarazo muy frecuente. Eso es lo que puedo mm. aportar. Embarazos en adolescentes que miren que pareciera que eso ya no debería existir, ¿no? Pero ahora es mucho más complejo incluso. Se habla mucho ya de la intervención que se hace a nivel global sobre los embarazos en adolescentes, pero yo en consulta, por ejemplo, todavía tengo niñas de 11, 12 años que han tenido sus iniciaciones sexuales. Miren qué complejo de las edades que estamos hablando también en este momento, ¿no? Y con lo que hemos crecido como sociedad, como todavía estas problemáticas no las podemos ir como que regulando o controlando incluso, ¿no? Vamos por ahí a ver dos más. Em, Señor Valdivieso, Hola, profe, buenas noches. Sí. buenas noches. Bueno, acá es algo un tanto particular que ha pasado y es la inseguridad. ¿Por qué? Ujú, Porque a partir de las 9 de la noche, 10, todos tenemos que ya estar en la casa o si no pasa algo. Siempre. O sea, ya es como ujú, que algo, o sea, incluso creo que es zona roja en mi barrio, entonces sí es un tanto peligroso, porque incluso eh, antes era de 10 a 11 de la noche tenían que ya estar en la casa y ahora bajó incluso 1 o 2 horas. Entonces,
sí es un poco peligroso, porque digo, la inseguridad sí se ha tornado bastante peligrosa acá en mi barrio. Entonces, como, o sea, Ujú. si usted le pregunta a un vecino a qué hora tiene que estar en la casa, 9 de la noche, antes de las 9 de la noche. Entonces, digo, sí es un tema complicado también acá. Listo, miren, cada vez vamos teniendo mayor conflicto. ¿Saben qué? A manera de chisme les cuento. Es complejo. Yo escuché reciente a un grupo de personas dentro de un contexto de una clínica de rehabilitación. No sé si yo les había comentado que yo suelo ser voluntariado en algunas clínicas de estas desde que me acuerdo, desde antes de ser psicóloga. Me gusta mucho ser voluntariado en este contexto. Yo no trabajo con contextos de dependencia, consumo de sustancias, porque no es de mi agrado primero la intervención en este sentido, pero me gusta mucho llevar el voluntariado dentro de estos lugares en los cuales pues se habla mucho de quizá las necesidades, el contexto del consumidor y todo este proceso que lo he hecho desde siempre. Bueno, fui a mi voluntariado, conversaba un poquito con los chicos, con los pacientes de la clínica sobre algunas problemáticas como tal, ¿no? Y me enteraba de algo, no sé qué tan real sea, obviamente les hablo desde el contexto en el cual yo escuché, que me decían que Ibarra es complejo que sea una ciudad peligrosa, que no iba, o sea, que cada vez iban como que saliendo algunas cosas, que cada vez iba siendo un poquito más peligrosa, pero que hay cierto control. Miren, no sé hasta qué punto, pero eso es lo que me contaron, les cuento como chisme, más no como algo normalizado o real. Pero me decían que Ibarra es el centro de operaciones de muchas bandas del país. Prácticamente al ser como el paso desde la zona norte hacia las otras provincias, que prácticamente ninguna de como de estas, no sé si llamarlas pandillas o grupos y todo esto, como que no les conviene que Ibarra esté militarizada, que Ibarra esté ¿cómo se llama?, con toques de queda y todo, porque Ibarra es como que el centro de control y el centro de paso. O sea, yo no sé si eso es bueno o es malo para los que estamos en Ibarra, pero eso me comentaban los chicos, decían, qué interesante, o sea, yo no siento en realidad que no sea peligrosa, cada vez está siendo más peligrosa, creería yo, pero al parecer, pues por ahí hay cierto control. No sé si será así, pero les cuento lo que me decían los muchachos, que me pareció algo como, si es que se maneja a nivel social esa información, pues qué interesante como esa mecánica social también puede dar cierta pausa a ciertas cosas que puedan pasar aquí en Ibarra también, ¿no? Complejo, pero eso me enteraba yo en esta semana, no sé qué tan cierto puede ser. Pero miren, todas estas cuestiones son las que nosotros tenemos a nivel social. En su mayoría, las problemáticas, si le vemos a nivel general, y que creo que muchos en el tiempo en el que estamos ahorita en el país, con el contexto de las campañas políticas, de todo lo que implica el tema de las nuevas elecciones que vamos a tener ya en casi nada, es donde se pone en evidencia en realidad en este momento todas las problemáticas que tiene nuestro país, ¿verdad? Que están enmarcadas en las problemáticas económicas, la falta de empleo. Está, bueno, dentro de un contexto político también el hecho de los servicios, educación de calidad, educación inclusiva, los servicios médicos. Se habla mucho del acceso, por ejemplo, a la medicina pública, el tema del IES también, que es complejo. Vamos a otro contexto quizá de temas de seguridad, temas incluso en este contexto también de las pandillas, de la formación de estos grupos, de si se involucran a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué más tenemos dentro de las problemáticas que se han puesto en evidencia quizá en este tiempo? La corrupción también a nivel de encaminado con la delincuencia, ¿verdad? Se habla mucho de este contexto del que si los policías cumplen con su labor y detienen a los infractores de la ley, ¿por qué la siguiente línea a nivel de los jueces y demás no imponen en realidad las sanciones?
y un montón de cosas más también, ¿no? Se ha hablado mucho también de los embarazos en adolescentes, de de esta parte de la educación inclusiva que pues no estamos a nada. Hace como un mes salió la nueva normativa para el manejo del autismo dentro de aulas, la inclusión como tal dentro de los trastornos del neurodesarrollo, la pobreza, que cada vez incluso se va ampliando, la falta de empleo. ¿Qué más tenemos como problemáticas? Creo que sí están en la mayoría, no las que les acabo de mencionar. A nivel del Ecuador en general, eso implica que todas esas tenemos en Ecuador. Y aparte de esas, en cada ciudad, en cada barrio, en cada comunidad, tenemos específicas, ¿sí? No sé, yo les podría hablar de mi barrio, mi barrio Los Ceibos. En mi barrio, en Los Ceibos, aquí en Ibarra, yo tengo una problemática bien amplia que es el tema de control animal. Hay muchos animales callejeros en Los Ceibos. Esa es una de las principales dificultades, bueno, no principales, no, obviamente estoy solo marcando las que hay en mi comunidad. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que no solo implica los animalitos, el tema de la alimentación o todo el contexto del control animal. Implica que para quienes son de aquí de Ibarra, quizá me dan la razón, los ceibos, todas las calles de los ceibos están llenas en su mayoría de heces de los animalitos y de todo ese contexto. Mi casa, por ejemplo, queda en una esquina y todos los días tenemos que limpiar los popos de los perros que están en todo lado. Eso genera que más perros lleguen y que todo sea un caos. Y eso es algo de a nivel quizá de salud también bastante complejo, porque no todos quizá nos damos cuenta que, por ejemplo, yo tengo a mi hijita que en este momento todavía está entre caminar y gatear. Y miren qué complejo que yo entro por esa casa donde todas las veredas están llenas de popó de perro y eso implica que yo entro a mi casa con esos zapatos que pisaron esas veredas y que por ende mi hija está en contacto con eso que es un problema de salud como tal complejo. Otra problemática quizá dentro del control animal compleja aquí en Ibarra, no sé si los que son de aquí de Ibarra sabían que tenemos un oso suelto por ahí. Reciente, cercano a dos barrios de Los Ceibos, estaba un oso de anteojos, que es un oso que salió de Pimampiro, pasó por Yaguarcocha, pasó por unas haciendas que tenemos por ese sector y estaba en plena zona urbana y todos gritaban, cuidado al oso, los niños, escondan a los niños. Aunque los osos son carnívoros también, ¿no? Y para quienes no, o quienes quieran saber como la magnitud de eso, busquen ahí en TikTok, pongan oso suelto en Ibarra, oso en el Tejar, y ahí sale el oso, es un oso enorme que se trepa ahí una pared y está en el patio de una casa el oso. Tenemos un halcón también. En Los Ceibos, La Campiña, tenemos dos halcones, un grande y un bebé que se come a los gatitos de los barrios. Mi pobre Sofía no tiene prohibido salir de la casa, a veces se nos escapaba, ahora sí pasa encerrada todo el tiempo, a veces se le lleva el halcón y se me la come. Control animal. Y pareciera que estoy en una zona urbana, no vivo en una zona rural y miren esos problemas que tenemos. Y que sí infunden quizá el miedo. Imagínense pobres de las personas que quizás se les ha llevado a sus animalitos o a sus gatitos el halcón o de que ustedes estén por la calle y el oso se les cruce por ahí. Es complejo, ¿no? Miren, y son cosas que quizá podríamos decir a nivel psicológico. ¿Cómo nosotros intervenimos en eso? No, sí intervenimos, porque miren, es el cuidado, la prevención de toda la gente que quizá en algún momento se puede encontrar con el oso de anteojos y la parte social nos ha vendido de que, ay, qué bonito el oso. Yo me imagino, por ejemplo, mi hija ve Masha y el oso. Mi hija tranquilamente podría ir a abrazarle a ese oso. Miren qué complejo y es un tema de educación también, ¿no? Otro contexto dentro de los ceibos es la delincuencia. Creo que sí les comenté yo a ustedes que hace 2 semestres, si no estoy mal, yo estaba dando clases y dispararon afuera de mi casa. Los asaltos en motos, los asaltos a las casas, a la vuelta de mi casa, le secuestraron a un señor, llevaron con todo, carro a él, su dinero y absolutamente todo hasta donde les alcanzó la gasolina y le dejaron botado por algún lugar a la vueltita de mi casa.
Está el contexto de consumo de sustancias también. Diagonal a mi casa tengo una tienda. La tiendita tiene un garaje. En el garaje hay mesitas y en esas mesitas todo el mundo toma todos los días hasta muy tarde en un contexto súper complejo. Yo voy, por ejemplo, los domingos en la mañana a comprar para el desayuno y están ahí desde los mismos que les vi el viernes, todavía no se han ido de ahí y siguen hasta el domingo en la mañana. Cosas como esas se ven en mi barrio. ¿Qué más tengo de problemáticas? La seguridad. Y yo creería que también un tema económico, aunque Los Ceibos quizá es una zona residencial un poquito más amplia quizá que cualquiera de los otros barrios, pero hay muchas casas en Los Ceibos que en este momento están a la venta. Eso implica que algo está pasando también ahí, ¿no? Y muchas casas también que tienen arrendos y muchas casas que les he visto que ya publican esto del Airbnb, que están arrendando cuartitos y cosas como eso. Eso es un tema económico también. Otra situación compleja también del barrio es el hecho de la movilidad. No sé, el barrio está en una zona que es bueno, toda la calle de los Ceibos es altamente comercial, eso implica también que hay mucha más gente y que por ende eso también genera un peligro. En los Ceibos, por ejemplo, encuentran comida a la 1, 2, 3 de la mañana. Los famosos agachaditos de Ibarra están en los Ceibos. Ustedes van a los Ceibos a las 2, 3 de la mañana y encuentran que comprar, tiendas abiertas, licorerías, comida, que eso implica también un tema más peligroso. También si hablamos de que la mayor parte del barrio es residencial, pues eso implica también que hay gente que siempre está todo el tiempo, en la noche, en la madrugada, y eso implica también un tema de inseguridad más amplio. ¿Vieron qué problemáticas pueden haber en un solo barrio? Y tomen en cuenta que este barrio es un barrio residencial. Es un barrio que aparentemente está más organizado, están las alarmas comunitarias y cosas como estas. Peor si les hablo del barrio de Aladito, que es de donde yo vengo, es el barrio de La Campiña, La Primavera, que son zonas rojas de aquí de Ibarra. Entonces miren que sí hay un montón de cosas que nosotros podemos encontrar. Y el trabajo comunitario empieza de esa forma. Por ejemplo, dentro de nuestro contexto de psicología, ¿cuántos de ustedes han ido a las reuniones de sus barrios? Todos los barrios tienen reuniones, ¿verdad? Y si no tienen reuniones, al menos tienen una al inicio de cada año para lo que es el presupuesto este presupuesto de participación ciudadana que los municipios dan a todos los barrios cada inicio de año. Siempre hay esto, donde se habla sobre las problemáticas, sobre las dificultades y donde se asignan como que cambios. Pero no, yo no estoy interesado en la política, no hace falta estar interesado en la política, hace falta estar interesados en los problemas de nuestra comunidad. Independientemente si somos psicólogos o no, como seres humanos, es nuestro deber, pues ya que vivimos en comunidad, pues formar parte también de nuestra comunidad y tener como esta dirección hacia las problemáticas de nuestra comunidad. Si nosotros simplemente decimos como que, bueno, no pasa nada y mientras a mí no me pase nada, no voy a hacer nada, de eso se conforman todas las sociedades que en su mayoría tienen conflictos o tienen dificultades, ¿sí? Esto es lo importante dentro del punto de vista psicoterapéutico. Primero, saber identificar cuál es la problemática de una comunidad. Y bueno, antes de eso también identificar cuál es nuestro rol. Dentro de los roles como tal, a nivel psicoterapéutico, como les había dicho en un inicio, van a estar encaminados ya sea con objetivos específicos propios del psicólogo, como por objetivos que, si hablamos de una instancia pública, pues sean determinados por el contratante, si lo vemos así, que sería una empresa, una junta parroquial, una presidencia de un barrio o cualquier tipo de estas conexiones o que buscan pues mejorar la situación comunitaria de un sector. ¿Sí? Entonces, si yo como psicólogo sé para qué me contrataron, qué es lo que esperan, pues esa es la primera parte. Luego, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico preliminar. Cuando hago yo el diagnóstico preliminar, se evalúa el panorama de la comunidad.
En su mayoría las comunidades ya suelen tener como evaluaciones previas o un registro, o por ejemplo, si cercano tenemos una unidad de policía comunitaria, o si quizá tenemos las mismas actas, por ejemplo, de reuniones del barrio, de apreciaciones que los miembros de la comunidad tengan, cualquier tipo de información que nos sirva, ¿no? Estos datos que ya existan dentro de la comunidad, más lo que nosotros como psicólogos podamos observar en un recorrido nada más inicial de esta comunidad. Una vez que tenemos como el panorama, hacemos un diagnóstico participativo. Esto implica que ya aquí involucramos a los miembros de la comunidad. Empezamos a explorar cuáles son sus puntos de vista, la identificación de los problemas, de las necesidades. Se puede trabajar mucho con una encuesta. Nosotros sabemos que en la actualidad, por ejemplo, la mayor parte de comunidades o de barrios, por ejemplo, a nivel urbano, tienen grupos de WhatsApp del barrio, ¿verdad? ¿Ustedes tienen el grupo de WhatsApp de su barrio? No. ¿Y saben si es que hay o no hay? De seguro sí lo hay. Pero miren, entonces se puede hacer una encuesta, por ejemplo, que sea digital, que se envíe y podamos conocer cuál es la perspectiva de cada uno de los miembros de la comunidad. O dentro de un trabajo más comunitario, más de conectar con la comunidad, podemos hacer el puerta a puerta. Obviamente, con todas las seguridades que eso conlleva. En la situación actual en la que se encuentra nuestro país, nosotros no podemos hacer un puerta a puerta sin tener como la seguridad de hacerlo. Eso implica estar acompañados del presidente de la junta parroquial, del presidente del barrio o al menos de alguien reconocido de la comunidad. Aquí quizá les voy a poner un ejemplo. Yo vengo de un barrio que es bastante peligroso. Para quienes son de aquí de Ibarra, pues de la Campiña, uno de los barrios más peligrosos de aquí. Yo recuerdo que en algún momento en mi adolescencia todos decían, ¿y vives en la Campiña? Si eso es zona roja, si ahí te roban en cada esquina y un montón de cosas más, porque sí es un barrio bien peligroso. Pero miren qué complejo era que nosotros quizá, quienes pertenecemos al barrio, si lo vemos así, y hasta ahora incluso, si nosotros vamos caminando por el barrio, muy posiblemente podemos caminar hasta la 1 de la mañana y nadie nos va a hacer nada. Muy posiblemente nos saluden y hasta nos acompañen. Porque de una u otra forma es esta parte como de la cohesión también comunitaria, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi abuelito estaba en su fase más compleja del Alzheimer, había algunas veces que él se nos escapaba en la noche. Recuerdo específicamente una ocasión en la cual nos dimos cuenta que él no estaba a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana todos llamamos a todo el mundo. En ese entonces yo no tenía auto en casa, como tal no teníamos auto. Mis tíos ya llegaban ellos a buscarle y salimos nosotros desde la casa. Imagínense, en su mayoría nosotros somos mujeres en casa. Tengo dos tías, mi abuelita y yo, en ese entonces. Yo tendría unos 24 años, si no estoy mal. Y fue como que una se iba para arriba, la otra se iba para abajo, la una cogía para un lado y mi abuelita para el otro, a buscarle por el sector, pasando por un lugar donde vendían sustancias, donde estaban consumiendo afuera. Y es más, yo recuerdo que cuando salía y toda desesperada y hablando por teléfono, no le encontramos, es que no sabemos a qué hora salió. Imagínense que los consumidores de eso ahí sí. Los consumidores que estaban ahí, o sea, consumiendo sustancias como tal, me dicen, ¿y usted es la nieta de Don Ramos, no? ¿Qué le está buscando a Don Ramos? Y digo, sí, no sé dónde está, se nos salió. Dice, yo le vi hace ratito, paso por aquí, le acompaño. Imagínense, con el consumidor acompañándome a buscarle a mi abuelito y en realidad le encontramos. Y yo ni siquiera tuve que regresar porque me dijo, yo ya voy a su casa a avisarle entonces a doña Magdalena que ya le encontramos. Ya después cuando hacíamos bueno, cuando ya contábamos la historia decíamos, o sea, qué peligroso, o sea, nos fuimos y uno nunca sabe qué reacción puede tener el consumidor en medio de su consumo y demás, y con el teléfono y todo, y bueno, le encontramos a mi abuelito.
Y ellos muchas veces eran quienes nos ayudaban, porque como estaban en la esquina, o vendiendo, o consumiendo, o los campaneros que siempre estaban ahí, eran a veces quienes hasta incluso nos ayudaban a encontrarle a mi abuelita. Entonces, miren qué importante, dentro de quizá este diagnóstico participativo, yo nunca tuve nombre en mi barrio. Hasta ahora, yo siempre he sido la nieta de Don Ramos. Es más, muchos del barrio cuando escuchan mi nombre es Carolina del Pozo. Yo pensé que era Ramos, me suelen decir. Yo no, soy del Pozo Ramos, Ramos por mis abuelitos, pero todos me conocen más por ese apellido incluso en el barrio. Entonces, miren, cuando hacemos un diagnóstico participativo y a veces se realiza el puerta a puerta, qué importante es. A veces más que estar con la policía comunitaria, que no siempre ha conectado al 100% con la comunidad, a veces es importante estar con un líder de la comunidad. O no un líder, al menos alguien que conozcan todos y que haya cierta marca de respeto como tal, que va a ser quien nos va a acompañar, quien es, quizá nos va a dar la apertura de que la comunidad participe en responder a la encuesta y con quienes se van a sentir más seguros. Y eso es bien importante, ¿no? Siempre y cuando vayamos, o más bien, cuando vayamos a hacer un puerta a puerta, no se lo puede realizar si no tenemos la seguridad de que no va a correr riesgo nuestra vida como tal, ¿no? Y a veces no solo es de la gente, a veces hasta de los perros, de los animales que están por ahí por el barrio, que podemos salir corriendo al primer perro y nos digan, no, si ese perro no hace nada, ese es de los más tranquilos. Muy posiblemente también, ¿no? O si no, dentro de las medidas de lo posible, si hablamos de una comunidad rural, perdón, urbana, más que una rural, muy posiblemente, pues el llevar a cabo dentro del manejo de la tecnología también, a través del grupo de WhatsApp, hacer llegar encuestas virtuales y todo lo que esto implica, ¿no? Esto nos va a permitir, pues, identificar los problemas e identificar las necesidades. Una forma también bastante interesante es cuando hacemos una reunión de toda la comunidad, una reunión del barrio o de la comunidad en general, aunque ahí no siempre se tiene el 100% de asistencia y no se puede tener como el 100% una respuesta de las dificultades, ¿no? A veces en la parte social o grupal la gente se cohíbe mucho o se amplía y nos dice cosas que quizá no son tan reales y exageran un poco ante el ver a alguien enfrente que quizá nos puede ayudar, exageran a veces contenidos, como en otros casos pues que por esa misma quizá represión que se pueda tomar, ya sea por los otros miembros de la comunidad o por quienes están generando las dificultades sociales como tal, pues no se lo dice. Entonces eso hay que tener también cuidado de cuando es grupal y no se tiene el anonimato, pues también a veces influye en la evaluación, ¿sí? Y pues, tomando en cuenta el diagnóstico preliminar, el diagnóstico participativo, lo que se hace es un análisis de datos a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo, con los resultados que tengamos de nuestras encuestas, quizá con intervención con grupos focales, pues se va a interpretar la información que hemos recolectado y determinar en realidad cuáles son las necesidades de esta población y también vamos a considerar qué recursos tiene, qué cosas sí se van a cambiar y qué cosas no. Después de un proceso comunitario, siempre se debe emitir un informe. En ese informe van a estar la evaluación de necesidades, el diagnóstico, la evaluación de necesidades, el análisis de los datos y ya planteado los objetivos con los cuales se va a trabajar en la comunidad. Y esto se debe plantear a la comunidad, si están de acuerdo o no. ¿Se acuerdan lo que les dije al inicio? ¿Qué tal si yo quiero erradicar la violencia de género? Pero en realidad en esta comunidad, desde su perspectiva, no hay violencia de género. Quizá desde su perspectiva comunitaria no se está evidenciando esto. Entonces es muy importante que la comunidad esté muy clara de lo que nosotros queremos trabajar. Y pues a diferencia de la psicoterapia grupal, recuerden que la psicoterapia a nivel grupal ya tiene un objetivo claro y se realizan sesiones para ir mitigando y apoyándose entre todos hasta solventar la dificultad, ¿verdad? El trabajo comunitario es mucho más amplio. No solo implica un programa de intervención terapéutica, sino que hay que diseñar un proyecto. La psicología comunitaria trabaja con proyectos.
Y los proyectos, pues son prácticamente lo que todos ustedes ya pueden hacer, ¿verdad? Todos ustedes están haciendo un proyecto comunitario en este momento, por ejemplo, ya sea dentro de sus tesis, como sobre todo en su artículo científico, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de sus artículos científicos? No creo que me pongan a mí mismo a buscar. Ya me llegaron algunos artículos de los que tengo que revisar. Es la incidencia de la violencia escolar en estudiantes de bachillerato del Ecuador. Ujú. Exacto. Entonces, miren, la incidencia de la violencia escolar en estudiantes de bachillerato. ¿Cuál es su comunidad? Las diferentes instituciones educativas donde están realizando este proceso, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a identificar? Si en realidad hay violencia en estos grupos o no, y qué tipo de violencia hay. Y están haciendo estadísticas correlacionales también, ¿verdad? Todo esto implica ¿qué? ¿Qué han hecho ustedes hasta este momento? Primero, ustedes han ido a las instituciones educativas, ¿verdad? Y tienen como esa evaluación inicial. Todavía ni siquiera han evaluado, pero están entrando y ven cómo se saludan con patadas, por ahí se empujan, algunos quizás se agreden. ¿Sí o no? ¿Sí han visto todo eso? Ni saludan, se están quejando, están felices de la vida porque llegamos y les vamos a sacar de clases o les vamos a hacer perder clases, muy posiblemente. Luego, hacemos el diagnóstico participativo, ¿verdad? Vamos a aplicar el test que ustedes tienen a cada uno de los estudiantes. Con eso, ustedes analizan los datos, determinan si en realidad hay violencia o no, y a través de ese análisis de datos ven las necesidades. Me parece que el test que ustedes tienen evalúa todo tipo de violencia, ¿verdad? Entonces van a decir, en este colegio, las necesidades como tal son intervención en violencia psicológica, en violencia física, en, no sé, entre pares, de docentes a estudiantes y todo ese contexto. Aquí vamos a tener que hacer esa investigación, a ver si en realidad hay violencia de docentes a estudiantes o son solo rumores. Entonces, a ver. Tenemos ya, ustedes tienen en este momento un informe de resultados, ¿verdad? Todos ustedes ya han hecho sus artículos científicos y ya tienen su informe de resultados, de si existe o no, o de cuál es la incidencia de violencia en cada una de las comunidades en las cuales ustedes están. Posterior a eso, pues vamos, eso ya no entra dentro de su investigación, pero es bien interesante, por ejemplo, dentro de un trabajo comunitario, ¿cuál sería la finalidad de hacer este artículo o esta investigación? El poder diseñar un programa, ¿verdad? Que a través de los resultados de las evaluaciones que nosotros hicimos, pues desarrollemos estrategias específicas que nos permitan, pues, abordar estas dificultades. Entonces, el momento en que nosotros hacemos este proyecto, va a tener un objetivo claro, que es el mitigar la violencia dependiendo de la incidencia que haya habido o de los resultados que tenemos, a través de qué lo vamos a hacer, plantear objetivos específicos como tal, planificar. En comunitarias se hacen planes detallados, ¿no? Tomen en cuenta que esto se va a aplicar a una comunidad, así que por ende la comunidad debe aceptar el trabajar con esta intervención. Yo puedo poner en mi programa, por ejemplo, vamos a hacer talleres todos los días de 3 a 5 de la tarde porque yo tengo que cumplir con ese horario. Y en eso vamos a trabajar la temática de la violencia. Supongamos en sus colegios, ¿es factible que los estudiantes se queden de 3 a 5 de la tarde para hacer esos talleres? Yo presento mi propuesta y ¿qué van a decir los estudiantes primero? ¿Están locos? ¿Cómo nos vamos a quedar aquí hasta las 5 de la tarde? ¿Qué les van a decir los docentes? No es factible que se haga en ese horario, menos todos los días. Y hasta incluso debe haber una normativa a nivel del Ministerio de Educación que no permita ese proceso. Entonces, miren qué complejo, ¿verdad? La planificación implica que este plan detallado que nosotros tenemos va a tener objetivos, va a tener actividades, van a tener los recursos, el cronograma, qué es lo que se va a hacer, todo bien detalladito. Y esto se tiene que presentar a la comunidad o a su eje rector para que se apruebe.
Si la comunidad aprueba nuestro proceso, pues prácticamente lo implementamos. Y una vez implementado, pues ya posterior se hacen evaluaciones seguidas para ir viendo cómo se cumplen los objetivos a corto plazo y a largo plazo. Es más complejo, ¿verdad? Estaba más fácil tener mi grupo de pacientes que quieren mejorar, que quieren cambiar alguna situación y que están empoderados de hacerlo. El trabajo en comunidad ya depende mucho de la aceptación que nosotros tengamos en la comunidad y eso es también un factor bien clave. Porque así como yo les decía con los niños, si el niño acepta o conecta con nosotros, pues se lleva a cabo el proceso. Caso contrario, pues no. Si el niño no conecta, no van a conectar en ninguna sesión y todo va a ir de mal en peor. O el niño simplemente en algún momento no va a querer y hasta va a somatizar por no venir a terapia. En comunidad es lo mismo. Si nosotros llegamos y quizá hablando muy coloquialmente, en la primera reunión en la que nos presentamos, la sociedad nos rechaza, esa comunidad nos rechaza o lo que dijimos no les agradó o creen que quizá vulneramos incluso a la comunidad, no validamos a la comunidad, esa comunidad ya no trabaja con nosotros. Ya ha pasado, por ejemplo, en centros médicos en los cuales si el doctor no conectó con la comunidad, al doctor le sacan de este centro médico. Y la comunidad no le acepta y la comunidad decide que ya no esté este doctor en este centro médico. Y así, con muchas cosas. La comunidad unida puede mover un montón de cosas. Y eso es bien complejo también. Así que de ahí es sumamente importante que cuando nosotros trabajamos en comunidad, pues tenemos que adaptarnos a la comunidad también. ¿Se imaginan ustedes llegando, no sé, aquí en Ibarra, a Manzano Guarangui, que es en una montañita de por aquí arriba, con tacos, con vestido, maquillados y hablando quizá muy finamente? Muy posiblemente los primeros días vamos a ser como la sensación de la comunidad, después ya no vamos a ser del agrado de la comunidad. Pues el trabajo en comunidad nos lleva uniforme, nos lleva mandil, nos lleva cosas de estas quizá muy de ciudad. El trabajo en comunidad es cómodo, es tal cual como ustedes han visto a los trabajadores incluso del MIES en su mayoría. Jeans, zapatos cómodos, camiseta, chaleco y gorra. Ese es en su mayoría el uniforme a nivel del trabajo en comunidad. Porque es complejo. Porque si tenemos que hacer una visita casa a casa, ¿se imaginan ir en vestido y en tacos por todo el barrio buscando el que nos contesten la encuesta de evaluación de la situación de la comunidad? Ni si vayamos en carro, créame, eso sería casi imposible. ¿Estamos? ¿Alguna duda tal vez? ¿Alguna inquietud que tengan sobre este primer proceso dentro de lo que es la comunidad? ¿Ninguno? ¿No? Como les había mencionado en la clase anterior, dentro de estos dos contextos de la psicoterapia grupal y la psicoterapia comunitaria, lo vamos a trabajar un poquito a nivel de una actividad grupal, ¿no? ¿Qué es lo que implica? Igual, como lo dije en la clase anterior, quienes vayan a participar de la actividad como tal pueden quedarse, caso contrario, pueden hacerlo posterior, como ustedes mismos lo revisaron. No creo que les cargo todavía la actividad, no, yo les voy a cargar porque tendríamos prácticamente de hoy al 3, al 7, tendríamos 7, 14. Bueno, pues sí tenemos todavía 14 días para hacer la actividad. Quienes estuvieron en clase, quienes hicieron la actividad presencial, ya saben que ya tienen su calificación. Y quienes no, pues ya les asigno la actividad para que lo puedan realizar, al igual que la actividad del día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Nada más vamos a hacer un análisis de una situación o de una problemática. Les voy a enviar a salas a quienes puedan trabajar en este momento en clase, quienes no, pues la misma actividad lo van a hacer posterior de forma individual y en sus hogares. En este momento les voy a mandar a salas y ustedes van a hacerlo primero. Van a tomar una problemática que ustedes consideren que a nivel comunitario es relevante. ¿Sí? Y segundo, vamos a trabajar únicamente en la evaluación. Tomemos en cuenta que nosotros tenemos que evaluar cómo la población identifica esta problemática.
Entonces nos dicen, por ejemplo, que el barrio La Campiña es peligroso. Yo llego y miro que hay ciertos grupos, hay consumo de sustancias, hay por ahí un rumor de que han habido muchas casas que han sido asaltadas, o vemos, por ejemplo, todas las casas con cercas eléctricas o con cerramientos de 3 metros. Eso ya me da indicios de que muy posiblemente ha habido delincuencia, ¿verdad? Entonces, si yo ya tengo una problemática, que es la inseguridad, al momento en el que llego, planteo de que sí veo que hay inseguridad, pero quiero tener un resultado físico cuantitativo del si hay inseguridad o no, sin que esto genere que quien conteste la encuesta tenga represalias, sin que sea con un factor directo y que me dé en realidad una base de que en realidad aquí hay una dificultad. Eso es lo que vamos a hacer. Una encuesta de al menos 10 preguntas, abiertas, cerradas, con escala de Likert, como ustedes lo consideren, para poder determinar si esta problemática, o más bien para poder tener un resultado cuantitativo que me dé pues la evaluación de esta problemática. ¿Estamos? ¿Sí? Planteo la problemática, me imagino la situación inicial que estoy viendo y armo la encuesta. ¿Estamos? Por favor, en este momento tengo 30 personas en salas, en la sala principal. Por favor, quienes no puedan participar de la actividad, procedan a retirarse y voy a armar salas de... No voy a armar salas. Ustedes mismos organicen las salas, porque si no, luego tenemos por ahí dificultades. Voy a abrir, son 36 salas de 5 personas. ¿Sí? Voy a abrir 6 salas y pues cada uno de ustedes puede ingresar a la sala que consideren. Si por ahí alguien entra a la 1 y dice, todos los que están conmigo entren a la 1. Por ahí se organizan. Pero para quienes están en este momento en clase tienen únicamente 30 minutos para hacerlo. Eso implica que 5 para las 8 van a enviarme el documento aquí mismo, al chat de la clase. ¿Sí? Y pues a través de ese documento ustedes ya tendrían la calificación. Y la actividad asignada dentro del proceso de evaluación y todo de forma individual, pues ya les asigno dentro de plataforma para que lo puedan desarrollar todos. ¿Estamos? ¿Listo entonces? En este momento están creadas las salas. Me avisan si es que tienen ya abierto para que elijan la sala a la que van a pertenecer. ¿Sí? Me parece que sí porque les veo que ya van entrando. ¿Sí, no? Sí, magíster. Listo. Vayan ingresando a las salas y yo ya voy entrando a las salas para ir viendo cómo van trabajando. Magíster, buenas noches. Disculpe, a mí no me aparecen las salas. ¿El resto de compañeros sí les aparecen las salas? No sé si le pueden mencionar a la compañera cómo les aparece para que ella pueda ingresar también. Sí, porque estoy desde el celular, ahí no le encuentro. De igual manera, Magíster, no me aparece el poder unirme a algún grupo. Si van a la parte superior, a donde dice salas, tal vez ahí se les abre.
No, magíster, no me aparece en ninguna parte que diga salas. A mí tampoco, Magis. A ver, me dicen sus compañeros que en la parte superior les aparece un cuadradito como morado de la notificación y que ahí ustedes pueden ingresar a la sala. No, Magister, ya a mí no me aparece nada. Señorita Casigna, le voy a enviar a una sala, la sala número 1, y de ahí puede seguir llamando al resto de sus compañeros, a los que vayan a trabajar Ya, con muy usted. Magister, ¿Alguien buenas más? noches. De Señorita pronto Fuentes. Ajá. me puede enviar a la sala 3 porque tampoco me sale la opción. Pídales a sus compañeros que le llamen. Ya le voy a decir a mi compañero, gracias. Eso. A ver, señorita Fuentes, ¿a qué sala le Buenas envío? noches, profe. Es que estaba en la sala 4 y de ahí se me salió y ya no puedo ingresar. En la sala 4. ¿A quién más tengo por aquí? Señorita Altamirano. Buenas Magister, noches, Magister. A mí no me sale la opción para unirme. No sé si me puede enviar a... ¿A qué sala le pongo? ¿Tiene ya tal vez algún compañero que esté en alguna sala? No, Magister. No sé si me puede enviar a cualquier sala, por favor. Bien, no se preocupe. por Señorita dos, Angulo. también no estoy sin sala, magister, por favor, ¿me puede añadir a una? Yo también, Magister, por favor. A ver, tengo a la señorita Abril. Sí, profe, buenas noches. Es que entré a una sala y me dijeron que estaban de más y me tocó salir. Entonces dijo, no, salí yo, bueno, perdón. Entonces, Ya le pero envío. estaba intentando unirme con la compañera Guamán. No sé si me puede mandar alguna ¿Ya? porque ¿En estábamos cuál intentando hacer está ahí. Guamán? Déjeme verle. Guamán está en la 1. Ya, ojalá haya espacio.
Magister, buenas noches. Yo ingresé tarde a la clase y quisiera saber si le va a cargar después las especificaciones del trabajo en el SIU para saber qué toca hacer. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, los estudiantes están en salas. No les pude ingresar a otra sala porque yo ya estuve un poquito caminando dentro de cada una de las salas, viendo las participaciones de los compañeros. La misma actividad que los compañeros están llevando a cabo en este momento a nivel grupal, ustedes la van a tener asignada de forma individual. Que no se preocupen, ya les cargo en el SU para que lo puedan realizar. Ya listo, Magister, gracias.
Bueno, para quienes estaban en las salas, vamos ya cerrando las salas para que pues ya me vayan enviando las actividades también. Les voy a dejar abierto un poquito más, ¿no? Les voy a dejar hasta las 8:30 para que aquí mismo en el chat de esta reunión le carguen el documento nada más de la encuesta, que es lo que tendrían que hacer, ¿no? No se olviden de que cargue solo uno y con el nombre de los integrantes de la sala. Con eso, para quienes realizaron una actividad grupal, pues tendrían ya la calificación y el resto, pues lo tendrán que hacer de forma individual y ya les cargo también la asignación en su plataforma. ¿Sí? Tengo por ahí manos levantadas. Señorita Hoyos, dígame. Magiste, ya por solicitarle que nos ayude agregándonos al Teams como equipo, ¿por qué no podemos revisar las clases? A ver. En el Teams ustedes sí están, porque yo ya hice los cursos tal cual como son de cada uno. Porque a mí no me sale todavía Magiste y otros compañeros tampoco me estaban comentando. Entonces no hemos tenido la oportunidad de revisar las clases. Ustedes son el paralelo A, ¿verdad? Sí, Magiste. A ver, en este momento, ustedes sí tienen acceso al chat, pero ¿verdad? El chat de aquí del grupo. No, no tenemos acceso. No, Magiste. Eso están Sé que comentando también. no pueden ustedes enviar mensajes, pero sí pueden ver el mensaje, ¿verdad? ¿O no? No, es que no tenemos. No me sale la opción de chat. No, No, me pero- sale la opción de chat, entonces tampoco me deja enviar. Ajá, Es que no tenemos la clase asignada. A ver, señorita Hoyos, le voy a enviar en este momento un link. Revísele si con ese link puede usted acceder al equipo. Ya le estoy revisando, Magíster, gracias. Igual nosotros, Magíster, por favor, no tenemos acceso al chat ni podemos enviarle la información. Ahí le envié, Magíster, la solicitud. Ajá. Compártales ese chat, ese link a sus compañeros y por Dios, solo los que son del A, no vayan a ingresar los del B. O al revés, creo que estamos. ¿Cómo estamos en? No, sí, ustedes son el A, ¿verdad? Paralelo A, Magíster. Sí, entonces, por favor, todos los que son del paralelo A, ingresen en este momento en el link y ya entrarían directo al equipo. Señor Salas, dígame. Magister, una consulta. Yo ya le subí el material en lo que es de los certificados y todo eso de haber hecho las prácticas. No ¿Ya? sé si a la carpeta que está, es una sola carpeta nomás, ¿no es cierto? Sí, en la carpeta que tiene su nombre. Yo ya le reviso y ya le doy el visto bueno o si quizá hay que hacer algún cambio para que ya quede instaurado, para que no sé si usted ya hizo firmar, porque tiene que primero pasar mi firma y luego la firma del psicólogo. Porque ya está firmado, Magister, de la Ya, psicóloga, ya está firmado todo eso. Pero ya usted ya le me dio el visto reviso. bueno, ya me dio el visto bueno. Ya. Ajá, por favor, Entonces, Magister. el suyo es Ya me solo dio de el visto revisar que esté bueno, ya solo me dijo que completo. era firmar. Sí. Ya, Magister. Sí, ya no se preocupe. Lady. Magister, yo le envié el correo que le había dicho, por favor. Sí, sabe que no está. Hay que revisar un montón sus documentos. No sé si podemos tener una tutoría posterior
Porque, a ver, o le digo rapidito, ¿no? En la ficha del estudiante tiene que corregir, ¿no? Todo tiene que estar tal cual como en su cédula. Entonces corrija el estado civil que usted ha puesto, ese no existe. ¿Qué más estaba? Ese me parece que era nada más en el primero, ¿no? El segundo, no sé qué pasó o cómo o qué realizó, pero el documento de asistencias, el documento que usted me envía tiene algunas manchas blancas, puestos como cuadros blancos tapando donde dice cédula y donde dice nivel. Ese documento igual tiene un cuadrado que tapa la firma del doctor. Entonces, ese documento no va a ser válido porque prácticamente da indicios de que el documento está alterado. Entonces, no sé qué fue lo que pasó, si tal vez escribió donde no era y por eso le está tapando, pero el cuadro blanco que resalta ahí, pues ya le da como un documento alterado y ese no es válido. El de las asistencias, ¿no? Ya le voy a revisar. Ujú. Las bitácoras, tomen en cuenta que hay una partecita en la bitácora que está con em, con una letra más bajita, no sé cómo explicarles, en la que dice el tiempo máximo que podrá invertir el estudiante en sus prácticas preprofesionales laborales es de 4 horas diarias. Durante el periodo académico, si alguna actividad rebasa estos tiempos, se deberá incluir en la justificación, pero esta es una nota. Esta nota es que si usted hizo más de 4 horas diarias, usted tiene que poner en observación el por qué hizo más de esas 4 horas diarias. Entonces, ese no está, casi nadie quita, no sé por qué no lo revisan. Ustedes tienen que ver que hay algunas notas dentro del documento que son únicamente para que ustedes sepan qué es lo que va en cada parte, pero no le están quitando. Eso y en el informe, en la bitácora como tal, tomen en cuenta que sí es necesario que ustedes pongan las actividades que hayan hecho. Los informes de prácticas también pasan por plagio. Entonces, si ustedes ocupan, ya sea o sacan esta información de otro lado o ocupan inteligencia artificial, les va a salir, ¿no? Entonces, el nivel de plagio está bastante alto en relación a inteligencia artificial, Lady. Entonces, por favor, más bien retranscriba las actividades con sus propias palabras para que no le brinque esto en su informe, ¿sí? Eso corríjale y me hace llegar. Ya, Magista, ya. Estaba por enviarle en un correo, pero sí, la verdad, he estado bastante complicada en tiempos y no le he podido enviar. Pero de una vez corríjale para que salga lo más rápido posible su informe también. Ya, muchas gracias, Magista. ¿Ya? Entonces, No se preocupe. Señor Elkingham. Sí, Magister, buenas noches. Justamente era para esa situación. Una vez subido los informes o el informe, ahí usted nos da la retroalimentación o cómo va a ser ese proceso. Sí, una vez que ustedes suban los documentos y que estén ya listos, me envían un mensajito, ya sea al correo, ya sea al Teams, mencionándome que ya subieron los documentos. Yo reviso los documentos, veo cualquier tipo de cambio que tengamos que hacer y en el momento en el que ya esté dado el visto bueno, ustedes en el documento tienen mi firma en rúbrica, pero usted puede ocupar únicamente la rúbrica dentro del documento una vez que yo le haya dado paso al uso de la misma, ¿no? Entonces, Ya, si yo le digo, por ejemplo, como, digamos, el señor Salas me envía los documentos, yo reviso, le mando a hacer algunos cambios y si es que no, le digo, está correcto su informe, ya queda aceptado. Ahí usted puede incluir mi rúbrica o yo misma le pongo ya sea la rúbrica, ya sea la firma electrónica o algunos de los que son de Ibarra han ido al consultorio, a la universidad a dejarme los documentos para que firmen físico. Cualquiera de las tres es válido, pero una vez que ya estén aprobados los documentos. ya. También van indicando por ahí si nos va a ayudar con los compendios para estudiar. No Ay, los sé. compendios que les había ofrecido. ¿Saben qué? El día de mañana, si no estoy mal, ustedes tienen una reunión a las 6 de la tarde, ¿verdad?
de titulación y de tanto de tesis como de complexión. Sí, mañana a las 6 de la Eso. tarde. Entonces ahí no les voy a enviar todavía porque quiero ver qué es lo que se determina en la reunión y si, como yo les había mencionado, sí sería más factible que ustedes presenten, o más bien que nosotros les demos a ustedes todo un paquete de compendios, que sería lo que tienen que estudiar para que no tengan información regada. Yo consideraría eso. Con todo, esperemos mañana la reunión, que se decide ahí y pues ya tomamos decisiones posterior a eso. Y señorita Hidrobo. Pero buenas noches. Yo quería informarle que ya le subí todos los documentos, solo que no tengo con la firma de usted. No sé ¿Ya? si habría inconveniente. No se preocupe, usted es del primer grupo, ¿verdad? Sí, magíster. Y otra Sí, preguntita, es que por si se me dígame. olvida. Lo que pasa es que dice, hay un proyecto de prácticas preprofesionales. Ujú. Ese tampoco lo adjunté porque en un inicio se había dicho que tal vez eso a la carpeta general. Entonces, Ujú. no sé si también habría Sabe que inconveniente. todos ustedes deben tener el proyecto? Sí me habían mencionado por ahí que algunos no lo tienen, no sé por qué, porque ese proyecto es el con el que ustedes vienen trabajando desde quinto semestre, con vinculación y prácticas, pero con todo igual. Ya les envío, o más bien ya les voy a cargar dentro de cada una de sus carpetas. Gracias, magíster. ¿Ya, señor Godoy? Magíster, una pregunta. Este documento que hicimos ahorita lo subimos al chat de esta sala, Sí, ¿verdad? solo el chat de esta reunión, ajá. Algunos ya Ya. lo subieron incluso. Si yo ahorita le envié, no sé si lo puede Ujú. visualizar. Sí, sí, sí. Sí, ya, gracias, Magister. Y termino con el señor Chamorro, que me parece que me había dicho que no tiene acceso a su carpeta, ¿verdad? A ver, permítame un segundito de una vez. OneDrive. Señor Chamorro, ¿usted está, cuándo realizó prácticas? Tal vez tenía tarde algún proceso. Señor Chamorro. Magister, disculpe, no se me habilita el chat. Ya envié la Ya le solicitud, pero no reviso. se me habilita. Gracias. Chamorro Steven. Magíster, Perdón, el compañero Chamorro dice que no tiene acceso al micrófono. sí, ya le revisé, pero en el informe no sé por qué no se ha generado la carpeta de él. Ya le estoy dando acceso en este momento.
Listo, en este momento ya le di acceso a la carpeta. Si alguien más tiene esa dificultad, me hace saber, ¿no? Yo creé las carpetas con el listado de la compañera Zambrano de quienes aprobaron educativo y no sé por qué no me ha salido la carpeta del compañero, pero ya está en este momento. ¿Listo? Veamos si tal vez tengo que aceptarles acá. Solicitudes pendientes. En este momento ya todos deben tener acceso. ¿Tiene ya Mónica tal vez, Pamela? No, magíster, no. Tampoco, profe. Bueno, envíenme en el correo entonces, ¿les parece? Hasta ver qué es lo que está pasando, porque ya deberían tener acceso todos. Listo, les dejo, que estamos tarde. Que tengan una muy buena noche. Gracias, Magister. Una linda noche. Gracias, Magister. Magister.